¿Por qué no iniciamos con la definición de los programas sociales? ¿Qué son? ¿Con qué se comen? ¿Para qué sirven? ¿Alguna vez no se ha utilizado los programas sociales con fines electorales? ¿Podemos decir que el presidente López Obrador está haciendo uso clientelar de los programas sociales? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Otro México sí es posible. En esta ocasión contamos con un invitado súper especial. Y cuéntanos, Frida, ¿de qué tema vamos a estar hablando? Bueno, pues hoy vamos a estar platicando sobre los programas sociales y el clientelismo político. Y justamente pues César, que es abogado, economista y con una amplia trayectoria en temas legislativos y de políticas públicas, pues es nuestro invitado para tratar estos temas. Pues muchas gracias, Frida, muchas gracias, Julie. También para mí es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, pues ustedes dirán. Bueno, a ver, empezamos? ¿por qué no iniciamos con la definición de los programas sociales? ¿Qué son? ¿Con qué se comen? ¿Para qué sirven? Ok. Pues mira, habría una respuesta larga y una respuesta corta, ¿no? La respuesta corta sería decir que los programas sociales son mecanismos o las acciones que utiliza el gobierno para intervenir públicamente en la transformación o en el cambio, en el mejoramiento de algún objetivo, en este caso social, ¿no? Digamos, los programas es un mecanismo del gobierno, pero puede ser un programa en salud, un programa en educación, un programa en economía, ¿no? Entonces, digamos, la respuesta corta es un mecanismo de intervención que tiene pues, ciertos elementos. Uno de ellos es el presupuestal, otro de ellos es el normativo y otro es una finalidad. Y la respuesta larga pues tendría que ser por qué se origina un programa social, de dónde viene y eso nos llevaría a ver los derechos, ¿no? Un programa social lo que busca es asegurar o garantizar derechos, en este caso sociales, y donde se contienen los derechos sociales, pues está en la Constitución, ¿no? Digamos, es la ley fundamental donde encontramos que emanan todos los derechos y a partir de ahí a las demás leyes sociales. Entonces, no sé si tú recuerdas que en el Plan Nacional de Desarrollo, seguramente sí, porque tú lo analizaste cuando fuiste diputada, ahí se hacía como una especie de priorización de los programas sociales a partir de lo que marcaba la Constitución y fue el primer parteaguas en términos de crítica hacia el gobierno de la 4T. Digo, ya me voy a meter al tema más político. Sí, está bien, pues porque justamente este gobierno se ha caracterizado supuestamente en elevar los programas sociales y el acceso a los programas sociales para más personas, pero según estadísticas dicen que no es cierto. Así que, ¿tú crees que ahorita los programas sociales se están enfocando en fines electorales? También ahí quisiera, antes de eso, hacer un pequeño preámbulo muy rápido. No se habían establecido en la Constitución, se dice que la Constitución son instrumentos programáticos porque te va guiando, te va orientando, muchas veces para que tú tengas una finalidad a mediano y largo plazo. Pero en esta Constitución también en el 2020 hubo una reforma donde se establecen los programas sociales como tal para que se puedan ejercer y considerar como una política pública expresa, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa, ¿Sí? César, pero justamente aquí tengo la lectura del artículo 4 constitucional que refiere a esta reforma de la que nos habla César. Le voy a dar lectura únicamente a un párrafo donde dice: el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Yo aquí quisiera hacerte una pregunta,
porque me parece que hay que aclarar unos puntos. Tú en esta definición nos hablabas sobre mecanismos. Es decir, un mecanismo es parte de un procedimiento que no implica una finalidad, pues, ¿no? Es parte del camino. Pero aquí es un derecho, los programas sociales. Entonces parece que no solo es el mecanismo, sino la finalidad. Exacto. ¿No? Sí, o sea, si revisamos como la teoría constitucional dice que esta supremacía constitucional hace que todo lo que entre a la Constitución vaya permeando hacia abajo, ¿no? Que le llamaban la punta de la pirámide. Entonces, si está establecido un derecho en la Constitución, las leyes generales, secundarias, etcétera, se supone que lo tienen que recoger al grado de llegar a las autoridades y operarlo con una acción, un programa, una política pública. Pero lo que hicieron acá, pues muy al estilo de la 4T, es brincarse toda esta lógica o jerarquía y ponerlo como política pública dentro de la Constitución, que se supone que lo que ya estaba recogido en términos de derechos era el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, a la libertad. Y en la igualdad lo que se establece también es un principio como de hacer igual a los desiguales. Entonces, digamos, estos derechos, Es que creo que vamos a tener un pequeño desacuerdo, pero no lo sé. A ver, ¿estás a favor de que se hayan incorporado a la Constitución? ¿Tú estás en contra? Yo estoy en contra. ¿Tú, Yuli? Bueno, pues yo creo que sí está padre que estén en la Constitución, pero lo que no es lo más chido, pues es que efectivamente se usen con fines electorales. Eso sí me parece muy peligroso, ¿no? Respondiendo ahora sí a tu pregunta. A ver, me parece que una confesión que ya hizo López Obrador es que estos programas le han servido para acercarse a un sector de la población que le permite asegurar como un piso mínimo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenía el dato. Son 10.5 millones de adultos mayores, 3.8 millones de personas con discapacidad y 450,000 jóvenes de esto de Sembrando jóvenes por el futuro, exactamente. Entonces, son casi 15 millones de personas que más o menos, pues es como este piso que se considera que los beneficiarios que podrían usarse. Que podrían, no habría que electorales. estigmatizarlos porque muchos de ellos no necesariamente quiere decir que son peje zombies, ¿no? O sea, habrá muchos que... Hay que definir qué es un peje, ¿no es cierto? No es cierto, ¿eh? Bueno, sí, es medio discriminatorio o estigmatizante, pero es una persona que cree que se la debe al presidente, sí, claro, ¿no? Y con consideraciones dogmáticas hacia el presidente, ¿no? Exactamente, entonces... No todos están ahí, pero digamos es un piso que en términos de clientelismo políticamente se ha usado. Ahora, digo, hay personas que dicen, esto que está haciendo López Obrador lo han hecho todos los presidentes hacia atrás, todos, o sea, desde los 70, 60 hasta ahora, nadie ha dejado de aprovecharse de los programas sociales para acercarse a territorios, a personas en términos de género, de edad, etcétera. Todo el mundo lo ha hecho, ¿por qué él tendría que hacerlo diferente, no? Entonces ahí viene esta... Justamente porque maneja un discurso de que es diferente. Claro. Pero no lo está haciendo, ¿no? Así es, o sea, si nos damos cuenta a partir de esta confesión política más los números y luego lo cruzamos en términos de cómo se han operado los programas sociales, los superdelegados, pues nos damos cuenta cada periodo electoral, pues son los principales candidatos a gobernadores, a diputados, a alcaldes, etcétera. Entonces, todo este poder político en términos de los programas sociales lo están capitalizando y lo están traduciendo. Y que, César, justo has dado en el clavo, porque esto que nos acabas de comentar da pauta a preguntarte, pues, ¿qué es el clientelismo, no? ¿Qué es el clientelismo político? ¿Cómo es posible que justamente a quienes pues nombran como operadores de programas sociales, después ya se hacen candidatos y ya ganan elecciones, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar acerca del clientelismo? Pues bueno, el concepto de clientelismo político sí tiene que ver más como entre los politólogos, ¿no? Y que hablan de esta política social que data de los 60s, que era de identificarlos por sectores, ¿no? De tener identificados a los campesinos, a los obreros, al sector popular, y cómo todo el aparato en sí hacía que el partido, el Estado, fuera como una expresión del partido para lograr que esos segmentos estuvieran vinculados o articulados a una decisión del partido. O sea, el Estado era el instrumento.
Lo que se estaba tratando de hacer durante las últimas décadas es que el partido no tuviera nada que ver con las decisiones del Estado, que el Estado persiguiera derechos y que entonces esos derechos se tradujeran en políticas públicas para que hubiera como una especie de transformación. Pero lo que estamos viendo con López Obrador es ese regreso a un clientelismo donde se identifican estos sectores, digamos, ya no hay esos grandes grupos como de campesinos o de obreros, pero pues están estos grupos de adultos mayores, de discapacidad, de jóvenes. 15 millones. Exacto, estos 15 millones que son los que se han estado trabajando. Y entonces el flujo ya no va como de, tenemos un estado de bienestar que busca que haya menor desigualdad, que los recursos públicos se otorgan en términos teóricos para mejorar la condición social de las personas, y esto fortalece la democracia, ¿no? Ahora en la práctica ocurre al revés. La democracia se utiliza como un mecanismo para lograr que estos programas sociales permita como concentrar más el poder. Yo quisiera hacer un comentario. Venga. A ver, échale, Frida. A ver, Venga. es que yo estoy a favor de que los programas sociales estén en la Constitución. O sea, si a mí me preguntaras el día de hoy si yo lo volvería a votar a favor, mi respuesta es sí. Y además, yo no me apego tanto a, ha sido una propuesta histórica del PRD, porque me parece que no hay validez en la propuesta histórica, ¿no? Podemos rectificar, hay nuevas propuestas, podemos modernizarnos. Lo histórico no es garantía de que algo sea vigente y sea correcto en este momento, ¿no? Pero yo estoy a favor de que los programas sociales sean un derecho para las y los ciudadanos. Y esto lo digo porque yo estoy de acuerdo en que es un mecanismo, una vía para alcanzar condiciones igualitarias en el país, como un medio de acceso a la justicia, pero sabemos que nunca vamos a tener esa utopía de país, nunca vamos a llegar al 100% de igualdad. Y en ese sentido me parece valioso que los programas sociales existan como una medida de intentar llegar lo más posible a ese 100% en temas de justicia y de igualdad. Y yo te hacía ese comentario porque acá tengo una pregunta que dice, con López Obrador hemos regresado al uso del clientelismo político para mantener el poder. Yo le cambiaría la pregunta porque me parece que no lo hemos dejado. Entonces te pregunto, ¿alguna vez no se ha utilizado los programas sociales con fines electorales? Porque siempre han existido. Sí. En este momento están constitucionalmente. Y me parece que eso da garantías a las ciudadanas y a los ciudadanos de exigirlo, de acceder a ese programa social como su derecho y no a cambio de su voto. Ok, bueno, No, respecto a la primera parte, yo creo que la cuestión de la ley es que tiene un elemento que es la generalidad, ¿no? O sea, una ley tiene que ser abstracta y general para que pueda aplicar como a más personas, ¿no? Y Sí. evidentemente dentro de la ley hay excepciones donde se busca que estos equilibrios vayan desapareciendo o se vayan reduciendo. Si tú pones en la ley, en la Constitución, un programa social, lo que haces es como quitarle esta generalización que debe tener, por ejemplo, una Constitución, pero además, desde mi punto de vista, creo que es innecesario, porque la Constitución ya te integraba temas como el derecho a la no discriminación y a la igualdad sustantiva, ¿no? La igualdad material. Entonces, lo pudiste haber establecido en leyes generales o en leyes especiales, pero al ponerlo en la Constitución... Pero me parece que eso es una actividad pasiva del Estado. O sea, sí, todos los tenemos garantizados, desde luego, pero ¿cuál es la acción activa del Estado para contribuir de facto a esa igualdad? Mira, justo como en términos de la aplicación, de hacerlo vigente y efectivo, hay como de 10 años para acá un enfoque que le llaman control difuso de convencionalidad, es decir, que todas las autoridades del Estado están obligados a garantizar los derechos. O sea, ya no solo el gobierno, o sea, el Congreso tiene que legislar con enfoque de derechos humanos, el Poder Legislativo tiene que legislar con enfoque de derechos humanos y las autoridades públicas tienen que cumplir con estos. Y aparte hay estándares, ¿no? O sea, no solamente es decir que quieres cumplir con la igualdad, sino hay estándares sobre los cuales tendrías que tú diseñar tu política pública
para ir como progresivamente avanzando. Por ejemplo, yo aquí tengo otro dato. No, está súper interesante porque, digo, debemos estar contentos porque de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el próximo año, dice que el próximo año habrá un país con una mejor distribución de la riqueza y del ingreso, que nadie va a padecer hambre, que la pobreza extrema habrá sido erradicada, que no habrá individuos carentes de servicios médicos o de medicinas y que los adultos mayores recibirán pensiones justas y podrán vivir sin estrecheces materiales. Bueno, pero en Suiza hay varias cosas. O sea, estamos a un año. Estamos a un año. Ay, meses. Ya casi, ya mero llegamos. Entonces, y bueno, quiero sacar este dato justo porque el Plan Nacional, yo recuerdo cuando se debatió, y tú estabas ahí, fue el primer rompimiento que se tuvo con académicos, con organizaciones, porque el plan dejó de ser un plan donde pues, se basaba en una metodología, como anteriormente, con indicadores, con objetivos, y se volvió un plan como muy discursivo, ¿no? Una carta de buenos deseos. Y entonces, una carta de Navidad. A los Reyes Magos. A los Reyes Magos, y bueno, lo que vemos en este periodo pues, es que este hueco está dejando muchos vacíos en términos de indicadores, y lo que tenemos ahora nada más es pues una institución que sería Coneval la que nos va a estar midiendo y reportando cómo va la pobreza. Si quieren, ahorita tocamos el tema de pobreza, que por cierto este año, en unos meses, va a salir el resultado de la pobreza del 2000, de la evaluación bianual 2022, y bueno, hay algunos datos de instituciones académicas como la UNAM que ya han estado como avanzando un poco hacia dónde van los resultados, ¿no? Oye, César, yo te quiero preguntar así, ¿podemos decir que el presidente López Obrador está haciendo uso clientelar de los programas sociales? Respuesta corta, sí. No, a mí me parece que sí, pero vamos, se ha vuelto una especie como de modus operandi en términos de que lo hemos visto, no sé si ustedes recuerdan, en la elección del 2021, la candidata de Nuevo León pues promovía las vacunas, ¿no? Y decía, si votas por el movimiento, pues vas a tener este programa que está beneficiando, u otros promoviendo en Tabasco, no sé si recuerdan, allí hay un tema fuerte de Sembrando Vida, pues también había un montón de condicionamiento hacia que si no votaban, pues se les retiraría. También lo del tema de jóvenes, o sea, digamos, como decía, esta dinámica ya no va como así. Programas sociales, mejoramiento de la condición humana, libertades y fortalecimiento de las instituciones democráticas, sino va hacia el revés, en términos de que la democracia o las instituciones democráticas de este gobierno las están usando como torciendo toda la parte social para lograr un beneficio pues de concentración del poder. Y podríamos dar varios ejemplos, ¿no? Cómo se dio también en los apoyos en Guerrero, cómo se han dado también presiones de adelantos de pagos durante periodos de campaña. En fin, creo que el uso ha sido en este gobierno, si no el único, porque sí ha existido, y es una forma de articular pues toda su programa o su política pública, creo que ha sido como más abierta. Algo que yo notaría como distintivo es que ha sido pues hasta cínica, ¿no? La forma de plantearlo, de hacerlo y de decirlo. O sea, yo nunca había visto un presidente, pero tampoco es que haya visto la vida. ¿Tantos? Es que aquí puro joven. Pero nunca he visto uno que se atreviera a decir abiertamente, los programas sociales tienen un fin político, ¿no? Y hubo muy al principio también de su gobierno que decía, que creo que se burlaron de él en la Unión Europea, diciendo que los programas sociales, que tenía que cuidar a los pobres como si fueran unos animalitos o algo así, ¿no? Entonces... Con una visión paternalista. Una visión muy paternalista, y pues eso lo ha sostenido desde entonces, desde el plan nacional, ¿no? Este comentario que tú nos regalas, César, va orientado, como yo lo veo, desde una visión del gobierno, ¿no? De control político. Yo quisiera preguntarte un poco sobre la visión de las personas que se benefician de estos programas sociales. Justo en un ensayo, lo voy a leer, en un ensayo de Fox dice, de Jonathan Fox, ¿no? ¿Yo de Fox? Fox? A ver, cuéntanos eso, Frida. No, de un académico que se llama Jonathan Fox.
que dice el condicionamiento político del acceso a programas sociales en México. Consideran que los beneficiarios de un programa social sienten agradecimiento con el otorgante y temor de perderlo con un cambio de gobierno. Entonces, pareciera que no nada más es un tema de yo cómo controlo a las y a los ciudadanos a través de este programa, sino que desde un principio, desde un inicio, los ciudadanos se sienten ya comprometidos con el gobierno que les da el recurso. Por lo que platicábamos, en términos, si tú lo visualizas como un derecho universal o general, no tendrías que debérselo a alguien, ¿no? Si lo ves como una política pública, un programa social, se lo debes al que lo implementó. Entonces a mí me parece que sí, o sea, coincido con Fox. Con Fox. Con J. Fox. O sea, sí hay un tema ahí de un reconocimiento hacia la persona que identifica programas, porque además eso, hace rato les decía, la metodología de una política pública lo que busca justamente es identificar, a partir de la teoría del cambio, identificar problemas, qué problemas tienes aquí, qué tienes que hacer para revertirlos, ¿no? Entonces, si hay una política pública bien diseñada, tendría que identificar esos problemas y transformarlos en una solución. Si estas personas sienten que por primera vez un programa social atiende su problemática, pues evidentemente creo que tendría una aceptación o un reconocimiento favorable. Pero hay otro tema, o sea, en la política pública generalmente el presupuesto es insuficiente para atender pues, a toda la población. Sí. Entonces hay un manejo también muy instrumentalista de a quién sí y a quién no y en qué momento sí, y por ahí también tiene que ver la forma en el manejo clientelar de la política social. César, con esta idea nos quedamos y con esta idea regresamos en nuestro siguiente segmento. No se lo pierdan, compártanos sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Te han condicionado el apoyo de un programa social? Cuéntanos y déjanos saber y regresamos. No olvides que en Facebook nos puedes encontrar como Revolución Democrática 2.0. Síguenos y dale like a la página. También encontrarás transmisiones en vivo y programas pasados. Recuerda que en Instagram aparecemos como Revocrática 2.0. Síguenos y encuentra contenido en tiempo real, además del detrás de cámaras. Revolución Democrática 2.0, el canal de la democracia. Bueno, pues regresamos a Otro México es Posible. Estamos hablando de programas sociales y el uso clientelar o electoral de ellos. Yo ya he dado algunas ideas y opiniones. Me gustaría escuchar a Frida y a Yuli que nos compartan también qué opinan. A ver, empezamos, no sé quién. Sobre todo, Frida, una pregunta. qué? Yo quiero lanzar una pregunta. A ver. Ustedes también han monitoreado, conocen el desempeño de los programas sociales. Los programas sociales, dejémonos un poquito al lado el tema clientelar o el uso clientelar. ¿Ustedes han visto que funcionan los programas sociales de la 4T? ¿Están funcionando? ¿Están ayudando a reducir la pobreza y la desigualdad? ¿O siguen igual que los programas de antes? Yo estimo que no están ayudando, pero quiero que Frida, porque nos estaba contando que encontró un dictamen de cuando ella fue diputada federal, así que cuéntanos, Frida, ¿qué encontraste? Bueno, yo acá tengo que el dictamen considera que de aprobarse este tema de los programas sociales, de la fracción del artículo 4 que leí en el segmento anterior, pues habría un impacto presupuestal de 95 mil millones de pesos. Okay. Con los beneficiarios que ya mencionaba, diversidad funcional, jóvenes, adultos mayores, personas indígenas y afromexicanos, ¿no? Y acá viene una serie de consideraciones que si gustan yo comparto con el equipo de producción para que agreguen la liga al dictamen y sea accesible para todos la información completa. Pero bueno, sobre si sirven o no los programas sociales. Yo pienso que ningún programa social va a funcionar si no lo acompañas de otras medidas y de servicios que preste el Estado para trabajar con la desigualdad. O sea, la verdad es que no te va a servir de nada un apoyo económico si no hay trabajo, si está la inflación, si las personas no tienen seguridad social, si no tienes acceso a servicios de salud. Me parece que eso es evidente y justamente es una de las fallas
que ha habido desde siempre, desde la aplicación de los programas sociales. Ujú. Pero pues yo ya les compartí mi postura a favor de los programas. Pues bueno, mira, Me parece que es el manejo más bien. solo agregarte rápido en esta parte que dices, justo por eso lo que Coneval impulsó fue un enfoque, bueno, desde la Ley General de Desarrollo Social es el enfoque multidimensional, porque tiene que haber una integralidad de los programas en términos de vivienda, de alimentación, salud, etcétera. Son 6 indicadores. Y sí, efectivamente, si no hay una complementariedad con otros derechos o servicios públicos, el darte una pensión para adultos mayores cuando no tienes una vivienda digna o cuando no tienes una alimentación suficiente, balanceada, etcétera, pues no logras salir de la pobreza, ¿no? Sí. Bueno, a mí la verdad es que sí soy, pues, ¿cómo decirlo? Estoy a favor de los programas sociales y creo que deben ayudar y que su propósito debe ser justamente disminuir las brechas sociales que existen entre los grupos de la sociedad. Sin embargo, efectivamente es cuestión de la aplicación y también me parece muy preocupante el hecho de que se destine mucho presupuesto a dar dádivas en vez de atender y resolver problemas urgentes como la educación. Tenemos escuelas que se están cayendo, tenemos un problema grave de inseguridad y entonces en este contexto pues parece que a las personas les hace muy feliz que les den 2,000 pesos al mes y creen que con eso pues ya van a resolver si se enferman. O sea, tenemos un sistema de salud que la verdad está muy deplorable y deficiente y que si uno se enferma pues con 2,000 pesos no te alcanzas a comprar medicinas, a la consulta del médico, etcétera, si no tienes seguridad social. Y en ese sentido quiero comentarles que pues me encontramos aquí una cifra que señala pues que el presidente afirma pues que los programas sociales pues han llegado a más hogares como nunca antes en la historia. Sin embargo, información del INEGI revela, con base en la Encuesta Nacional del Empleo y Ocupación, que solamente 3 de cada 10 hogares en el país son beneficiarios de algún programa social. Cuéntanos, pues, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo, antes de contestar esta pregunta, retomando lo que decías de recibir 2,000 pesos, algo que ha dicho, si ustedes recordarán, algo que ha dicho mucho López Obrador es que él iba a terminar con las políticas neoliberales, ¿no? Pero lo que se ha criticado muchísimo es que el entregar un recurso de manera directa o individual es lo más neoliberal que existe, porque fomenta justamente el individualismo o el egoísmo, cuando lo que tendría que generar es un estado, exacto, más social, más colectivo, pero además un estado de bienestar basado en las instituciones o en servicios públicos, lo cual no quiere decir que estén peleados. O sea, sí puede haber un programa social para reducir desigualdades, pero tiene que estar acompañado por un conjunto de servicios e instituciones públicas fuertes. Y eso, lo que él está haciendo, o la política social, yo creo que así va a terminar en términos de ser la política neoliberal más aguda o más fuerte que sus antecesores. Me parece, perdón que te interrumpa. Adelante, si quieres adelante. concluir tu idea, por favor. Es que me parece que aquí hay una relación interesante, casi como de reflejo, por esta visión que tú compartes sobre el Estado, porque obviamente si el Estado está interesado en generar clientes, en el sentido de comprar votos, pues ¿qué va a hacer? Que dependas de ciertas condiciones, como lo es el programa social, pues para garantizar tu voto. Y entonces no me interesa a mi Estado construir hospitales con medicamentos o que haya escuelas con instalaciones dignas para los estudiantes, para los alumnos, o quito escuelas de tiempo completo, o quito estancias infantiles, o no me interesa trabajar para combatir el desempleo, porque entonces tú vas a depender de un apoyo económico porque no tienes alternativas alternativas en servicios que te garantice el Estado. Y entonces, evidentemente, yo me imagino que para un ciudadano, si tú dependes de ese apoyo, pues obviamente vas a tener una lealtad que te garantice a ti seguir recibiendo ese apoyo ante la falta de instituciones que presten un servicio. De acuerdo. Entonces, me parece que si cambiamos esa visión y encontramos compromiso de parte del Estado en atender servicios a la par de trabajar con programas sociales,
para generar instituciones sólidas, fuertes, reitero, prestadoras de servicio, que finalmente eso es lo que nos interesa en un Estado, pues quizá va a ir disminuyendo la demanda de programas sociales o podemos irlos mejorando, y las personas, al encontrar estas posibilidades en escuelas, hospitales, seguridad social, etcétera, pues quizá no tendrían esa fijación de no perder el programa social porque me quedo sin nada, sin dinero y sin servicios. Correcto. Y bueno, para responder el tema del dato, habría que revisarlo. Aquí también tengo otro dato y ahorita te lo cuento. Habría que revisarlo, pero lo que sí dice el INEGI, lo que sí también recoge Coneval, es que las personas en el decil más bajo, en el primer decil, las más pobres de las pobres, sí han tenido un mejoramiento en su ingreso. Y eso ha sido por varios factores, sí por los programas sociales, recordemos que ha venido aumentando el monto de las pensiones, también ha sido por las remesas, que han estado aumentando las remesas, y la otra es el salario mínimo. O sea, con esas tres cosas el ingreso de las personas sí ha tenido un mejoramiento. Habría que revisar la forma en cómo se han distribuido, pero el tema de la pobreza es medio complejo porque habría que ver, pues primero localidad, ¿no? Urbano, rural, en donde se está yendo, luego el tema pues de edad, adultos mayores, jóvenes, discapacidad, etcétera, mujeres, el tema de si están recibiendo o no otro programa social, porque digamos el tema del ingreso es uno, programas sociales, pero también hay becas educativas, hay programas de salud, entonces todos estos programas tienen que ver con una visión como multidimensional. Es difícil decir ahorita si en estos hogares que mencionas está realmente ayudando a salir de la pobreza, sobre todo cuando venimos de una pandemia, venimos de un proceso económico de desempleo fuerte, que hay un proceso de recuperación, pero no podría decirte exactamente ahorita si está beneficiando o no. Esperemos los resultados que ya se van a publicar próximamente. En julio. Y bueno, ya hablando de los grupos sociales, de los grupos etarios por edad, pues encontramos y tenemos que un porcentaje de gasto pues, social importante pues se destina a programas, pero para personas con grupos de edad que votan más. Es decir, el 70% para personas de 60 a 70 años, que son los adultos mayores y que pues lo hemos visto, pues son los que dicen, ay, me siento mal, pero no importa, yo voy y apoyo y voto, ¿no? El 75% de esos programas sociales, del presupuesto de programas sociales, se destina a juventudes de 20 a 24 años y 42% para adolescentes de 15 a 18 años que en un momento pues van a ir a votar también, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, César, tú también, Frida, de que los programas sociales pues no están orientadas a la población con mayores carencias sociales, sino a la población pues que potencialmente pues va a votar, ¿no? Bueno, a mí me parece desde luego una estrategia político-electoral. Me parece obvio justamente porque no se acompaña de las políticas que deberían de ser para evitarlo, ¿no? La población de los jóvenes es casi el 40% de todo el padrón electoral del país, entonces desde luego es una fuerza que puede generar el cambio significativo en una elección. Y no nada más lo veo en el destino de los recursos de los programas sociales, sino también en los programas que funcionaban y que se han eliminado. Yo mencionaba, por ejemplo, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, que afectan directamente a la infancia y la infancia no te genera ninguna retribución electoral. Sí, nadie la pela, la verdad. Justo porque no votan. Entonces, no es nada más. Yo veo esta política, esta estrategia electoral reflejada no nada más en la cantidad de recursos que se destinan a cierta población, sino en las políticas que se han eliminado que daban garantías y certezas y que funcionaban. Sí, por ejemplo, si vemos el tema de la pobreza desde otros enfoques menos electoral, sí podríamos decir que no están ayudando porque no están atendiendo el tema de la niñez, no están atendiendo el tema de la alimentación, no están asegurando el tema de la salud. Bueno, contigo en la
jefatura tuvieron un cambio con el INSABI, pues dejó sin seguro popular a muchas personas. El tema de la seguridad social tampoco se ve reflejado pues, en un mejoramiento general y tiene que ver también con la política económica que se ha tenido, ¿no? O sea, si no estamos generando los suficientes empleos, si no se están generando las condiciones, salvo los megaproyectos, que ahí todo va bien, o el haber eliminado todos los fideicomisos para ciertos programas, lo que vemos es que hay pues un abandono incluso en temas de violencia, en temas de feminicidio, en temas de seguridad, que son programas que eran también analizados como en conjunto y que ahora no tienen ese mismo valor, ¿no? Y aquí me parece también, ahora que lo mencionas, contrastando en esta sexenio a qué se ha dado prioridad en tema presupuestal, pues la Sedena nunca había tenido tanto recurso como en este sexenio. Los programas sociales, desde luego, y si tú revisas los fideicomisos, que eran pues, bastantes fideicomisos y de todo tipo para ciencia, para educación, para enfermedades catastróficas, para los exbraceros, en fin, se eliminaron todos esos, excepto los que tenían que ver con Fuerzas Armadas. Entonces, también ahí me parece, porque, bueno, la queja era corrupción en los fideicomisos, ¿no? Pero pareciera que nada más en los fideicomisos que no tenían que ver con Fuerzas Armadas. Y aquí me parece importante también lo que mencionan, porque pues yo pienso, ¿no?, en el Fonden, que era este fondo para atender los desastres naturales, y pues que se eliminan un montón de cosas. El presidente ahorita está diciendo pues que si el INAI desaparece, pues mejor, ¿no? Entonces, porque ese dinero lo ocuparía justamente para dar y repartir más dinero en programas sociales, que pues desde mi perspectiva, vuelvo a insistir, desde mi perspectiva no está ayudando, porque si tú sales a la calle, no hay mayor seguridad. Si tú te enfermas, no tienes una atención médica, si tú insumos, quieres acceder a la universidad, pues no hay presupuesto porque pues no hay universidades públicas que abastezcan realmente la necesidad de esta población, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, pues sí es muy peligroso y podríamos estar hablando pues de un atentado a los valores y principios de la democracia, ¿no? Claro. E incluso un atentado contra pues tus derechos humanos más fundamentales, y que por darte una dádiva no vas a obtener justamente todos estos servicios ni garantizar tus derechos, ¿no? Y en ese sentido, pues también preguntarte, César, pues ¿qué opinas tú? ¿Crees, regresando a la parte del clientelismo, crees que esto afecta a la democracia y crees que esta política que está implementando el presidente atenta a la democracia, o realmente el hecho de que todo se vaya a programas sociales fortalece? Yo creo que sí, hay un teórico que se llama Murray, ya no es Fox. Ya cambiamos. Él habla desde un enfoque muy liberal, súper liberal. Dice que el estado de bienestar debería como terminarse en el momento en que el gobierno o el estado les dé a cada persona una cantidad específica de dinero, a todos, ¿no? ¿Para qué? Para que él, si quiere ir a, no sé, al hospital más prestigioso, lujoso, pues él vaya. Si quiere ir a una escuela privada, vaya. Si él quiere... si tienes un tema de vivienda, lo resuelvas con ese dinero. Entonces, esa es la versión como de derecha o extrema de cómo eliminas el estado de bienestar con un supuesto y eliminas al Estado. Y eliminas al Estado social, porque tú dices, bueno, que yo te aseguro 5,000 pesos y tú resuelves ahí lo que acabas de decir, alimentación, educación, salud, etcétera, porque ya no necesitas del Estado. Si yo te estoy dando el dinero, tú ya puedes ir a resolver a la escuela que quieras, el hospital que tú quieras. Pero esa es la posición de derecha que pues, nunca hubiéramos concebido que un partido que se autodenomina de izquierda la estuviera como pues, perfilando, defendiendo y llevando a cabo, porque pues, la idea es que sea un estado de bienestar, un estado social más robusto, más complejo, más completo, en términos de cómo garantizas derechos de forma integral, ¿no? Entonces, a mí me parece que el sexenio va a terminar demostrándonos que ha sido más neoliberal que los neoliberales anteriores. Y digo, me cuesta trabajo como ponerme en contra de los que reciben el recurso. Digo, al final
ese recurso que reciben Está estas bien, 10.5 millones, 15 millones en global, pues está bien, o sea, tienen una necesidad, tienen un recurso público, porque ni siquiera es del gobierno, es un acuerdo de los tres no es poderes. del presidente, ¿eh? Porque las personas lo dicen, ay, sí, es la pensión que te Sí, da exacto. AMLO. No, lo aprueban los diputados, se opera públicamente, pero es un recurso que se destina del todo, ¿no? Entonces, a mí me cuesta trabajo como señalarlos o criticarlos. Yo más bien creo, como también decía hace rato, es pues insistirles en que se tendría que reflexionar, ¿no? De cuál es el fin democrático que estamos avanzando con esta forma de distribuir y ejercer los programas sociales, porque no se están fortaleciendo las instituciones democráticas, por el contrario, se está generando este individualismo de, bueno, yo recibo mi recurso, yo satisfago las necesidades, se la debo a él, pues con él voy y voto. Pero ya ni no siquiera garantizas todas las necesidades. No, ni siquiera sales de la O sea, son de la pobreza. mitigadores ahí que ayudan a pasar ahí algunos días, pero no tienes garantizado ni satisfecho la necesidad. Paliativos nada más. Pero bueno, ¿qué creen? Que ya se nos acaba el tiempo. Y César, por favor, pues darnos una reflexión final, algo que se nos haya quedado ahí, una conclusión. Pues yo invitaría y dedicaría, pues, si están de acuerdo, este programa a los y las beneficiarias de los programas sociales para que hagan como una reflexión en términos de cuál ha sido durante estos años el resultado del Estado democrático, de las instituciones democráticas, si se sienten cómodos o no de saber que un recurso que es generado por todos se distribuye para acrecentar el poder de muy pocos, ¿no? De la élite, que se discuta, que se analice. Yo creo que ya podríamos, una vez que salgan los resultados del Coneval, que van a salir por ahí de julio, vamos a ver cómo se dan los resultados de pobreza. Del 18 al 20 cayó la pobreza, de hecho se vino un debate ahí también con Coneval nuevamente, que el observador quería hacer incluso ya otro tipo de mediciones, o sea, siempre hay una negación como a los números y a los datos. Veamos qué pasa dentro de unos meses con la próxima evaluación. Y yo creo que ahí valdría la pena hacer como un balance y una reflexión final de la política social. Y creo que va a salir muy parecido, porque ya lo han adelantado varios estudios, en donde sí se va a ver un beneficio entre los más pobres, porque son los que reciben estos programas, pero los que están perdiendo son clases medias y pues pobres también, digamos, pobres baja. Pobreza extrema. Esa es la que se está beneficiando un poco más, pero digamos, si lo contamos en 10 deciles, solo el 1 es el que se beneficia, pero del 2 en adelante se está perdiendo los ingresos. Entonces, yo creo que podríamos hacer una reflexión fuerte de la política social, de que no funcionó y no va a funcionar bajo esta lógica individualista. Muy bien, pues. Ok. Frida, ¿algo que desees comentar? Bueno, pues yo pensé que había más tiempo, pero pienso que este tema sobre cómo abordar las desigualdades y la pobreza es multifactorial, como comentaba César, y justamente para resolverlo tendría que pensarse en una solución multifactorial también. Los programas sociales no van a resolver todo el problema de la pobreza, pero no me parece que por eso hay que rechazarlos. Pienso que hay que acompañarlo con medidas. Fortalecerlos, trabajarlo de manera adecuada. Y justo yo quería agregar este comentario porque recordé ahorita que mencionabas lo del Fondenyuli. Me parece que atenta el manejo clientelar de los programas sociales a la democracia y desestabiliza políticamente, porque además no tienes garantías en un futuro. Yo no quisiera pensar en un sismo en la Ciudad de México, en inundaciones, en huracanes, y que no haya una medida para atender de manera inmediata esas situaciones. Me parece también grave porque los programas sociales a veces, en la inmediatez de que no hay ningún problema, pareciera que resolvieran muchas cosas, pero la verdad es que no. ¿Cuántas niñas y niños con cánceres no tienen sus medicamentos? Una quimioterapia es 50,000 pesos para arriba te cuesta. Con 2,000 pesos, bueno, quiero pensar qué va a pasar, ¿no? Cuando la medida ideal sería atender servicios de salud y además, aparte, el programa social para mitigar algunos efectos, ¿no? Me parece que esa sería una fórmula que funcionaría mucho más y mejor que esta que tenemos en este momento. Pero pues solamente y rápido, ahora en el último sismo,
que fue Michoacán, Colima, pues destruyó casas, o sea, Sí. terminó con los bienes materiales de toda una generación, digamos, o en Tabasco cuando se inundaron en 2020, me parece. Entonces hay una pérdida ahí también y regreso a temas de pobreza de generaciones, ¿no? Porque Sí. no hay esos recursos para resolver inmediatamente y hacen que las personas que tenían cierto nivel económico de ingresos, pues Sí, se polariza otra vez la distribución de riqueza, que me parece que no favorece a nadie. Se ha eliminado los recursos del Fondo de Estabilización Económica, que también daba garantías hacia un futuro, hacia una crisis financiera en el país, etcétera. Pero no quisiste encadenarte ahí en el palacio, no te quisiste encadenar ahí en Yo ese vivía momento. encadenada ahí en tribuna. No quisiste hacer protestas más fuertes. Otra cosa que me hiciste recordar hace un momento, lo de las remesas, que yo veo que el presidente de la República echa porras a los migrantes y ay, las remesas y cuánto nos ayudan, que me parece que debería de trabajarse de otra manera. O sea, los migrantes no se van porque tengan las condiciones, por gustos. Zacatecas, que la mitad de su población es migrante, o sea, llegan los migrantes, regresan y pierden sus pertenencias por asaltos, por el crimen, por la delincuencia organizada. Te están enviando recursos, o sea, porque prácticamente es desplazamiento forzado de personas. Sí. ¿Cuántas veces no hemos visto? Bueno, en fin, hay un montón de temas. Sí, porque el tema de migrantes ya largo, están mirando acá. Así que, pues con estas ideas cerramos esta emisión. Les pedimos que por favor pues nos comenten qué opinan de todo esto. Si alguna vez también te han condicionado algún programa social, haznoslo saber, porque yo sí me he enterado, es un pero delito seguramente así es, además. Y seguramente habrá otra ocasión para compartirlo. Por favor, te invitamos a que nos sigas en la siguiente transmisión. Te agradecemos mucho, muchas gracias, Frida. Muchas gracias, César. Nos vemos a la siguiente. Bye.